Bueno, hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en esta sesión que espero que la llevemos a entera satisfacción, iniciando el curso prácticamente de gerencia de proyectos, pues, ¿no? Tenemos un breve retraso por causa de los eventos que ya todos conocemos, que sucedieron en nuestro país. Y decidí hacer un enfoque bastante realista en la materia de gerencia de proyectos, vinculándolo con este tema de actualidad que es bastante importante de ser considerado, pues, ¿no? Y sobre el cual todos tenemos opiniones en particulares, pues, ¿no? Y una mezcla de asombro, ignorancia, quizás un poco de rabia, miedo, temor sobre las cosas que debemos enfrentar a nivel de desarrollo de un proyecto de construcción, no solamente de arquitectura, sino en el caso de gerencia de proyectos de construcción global, ¿no? El esquema que he planteado para dar inicio a la conversación o a las sesiones, que más bien tienen que ser de intercambio, es considerando los aspectos éticos de la profesión, pues, ¿no? Como ustedes bien saben, nosotros cuando obtenemos el título de arquitecto o de ingeniero y profesiones afines que llaman, debemos registrarnos en el colegio, debemos registrar ese título en el colegio de ingenieros. Ese título registrado te otorga un número de licencia, que es lo que llaman el CIB, es el número del CIB, el Colegio de Ingenieros de Venezuela. El mío es el número 95204. Ya esto va por 400.000 y no sé cuántos inscritos en el colegio. Pues, es decir, ha habido en los últimos años una gran profusión de profesionales graduados en el área de la ingeniería y de la arquitectura. Pues, ¿no? Básicamente en los últimos 20 o 30 años que yo tengo ya ejerciendo la profesión y ya casi 36 de graduado, ¿no? Y básicamente ese número es nuestra licencia, es decir, es la licencia que nos permite ejercer la profesión de arquitecto. El arquitecto es el elemento principal dentro de toda la estructura de concepción de un proyecto, ¿no? ¿Y qué significa esto? Esto significa que no solamente nosotros podemos ejercer la función de arquitectos proyectistas, es decir, solamente encargados del diseño, sino que los conocimientos que adquirimos a lo largo de la carrera y a través de la experiencia profesional nos capacitan para el desarrollo de diversas funciones, porque el espectro del ejercicio de la profesión de la arquitectura es muy amplio. Va desde el proyectista o el diseñador hasta el constructor, pues, ¿no? El arquitecto puede abarcar todas esas ramas y tener bajo su coordinación todos estos elementos que hay que considerar. Pero la obtención de ese número, obviamente, que lleva consigo un compromiso. Y ese compromiso es el de cumplir el código de ética del ejercicio de la profesión de la ingeniería, la arquitectura y profesiones afines. El Colegio de Ingenieros fue fundado en el año de 1861 por el ingeniero Juan Manuel Cajigal. Inicialmente, la ingeniería era considerada como una profesión que se denominaba ciencias físicas y matemáticas, ¿no? Vamos a ver que creo que hay alguien que está intentando ingresar. No, no tengo a nadie por aquí. Están- Ok, entonces en principio
obtenías el título en ciencias físicas y matemáticas. Posteriormente eso pues fue derivando en la creación del Colegio de Ingenieros, pues, ¿no? Entonces estamos hablando que es una institución que tiene vigencia ya desde, inclusive desde el siglo XIX, pues, ¿no? Fíjense la importancia que reviste, ¿no? En ese sentido, este código de ética nos compromete con una serie de elementos que tenemos que observar y considerar. Ok, voy a buscar aquí un momentico. Voy a buscar. Entonces, volviendo al principio, ese número nos da el permiso para ejercer la profesión, ¿no? En el ámbito de lo que se llama, de lo que es la arquitectura y la ingeniería como tal. Y en el tema de gerencia de proyectos, el arquitecto juega un rol fundamental porque si bien no necesariamente debe ser la persona eh, encargada de coordinar un proyecto, ¿no? Está facultado para hacerlo, ¿ok? Y coordinar el resto de las disciplinas. En una de las evaluaciones que algunos ya han ido subiendo, me llamó poderosamente la atención el hecho de que había una afirmación que decía que el arquitecto no es el responsable del tema referido a los cálculos estructurales y la ingeniería estructural de una edificación. Pero si eres nombrado coordinador de proyecto, tienes que tener los conocimientos fundamentales para reconocer en todas las disciplinas que involucran la realización de un proyecto, reconocer cuáles son las bondades del proyecto y cuáles son las fallas de los proyectos y de las disciplinas conexas que constituyen el proyecto completo. ¿Y cuáles son estas disciplinas? Bueno, en principio, en primer lugar, si quieren ir anotando, en primer lugar está la arquitectura, acompañada en un matrimonio indisoluble con la ingeniería estructural. Están la ingeniería sanitaria, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, que es la que se refiere a los sistemas de ventilación y sistemas de aire acondicionado y toda esta temática. También la ingeniería que tiene que ver con los proyectos contra incendios, telefonía, data, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, internet, en fin, todos los elementos que hacen que lo que ustedes han proyectado se pueda hacer realidad. Y el coordinador de proyectos es el responsable no solamente de que esas disciplinas estén acordes con el proyecto que se ha planteado para evitar problemáticas a nivel de, digamos, a nivel de coordinación, ¿no? Y de solape de una disciplina con la otra. ¿Qué quiero decir con esto? En principio, el tema estructural es fundamental, como lo hemos observado y como en este momento está muy enraizado en la dinámica de todos nosotros del día a día, pues no, porque está presente allí, pero todos los proyectos deben de alguna manera funcionar armónicamente y evitar que se presenten conflictos entre unos y otros, pues, ¿no? Y para eso es justamente la gerencia de proyectos, pues, y el coordinador de proyectos. El coordinador de proyectos es el que avisora o de antemano prevé los posibles conflictos y los elementos críticos que se puedan presentar, no solamente en el desarrollo del proyecto como tal,
sino en la contradicción en la que pueden entrar las diversas disciplinas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede existir un proyecto de ingeniería sanitaria que no tenga correspondencia con el proyecto estructural y entonces tengamos una serie de elementos de ducterías y de tubos y de elementos de descarga o de alimentación de la edificación a nivel de aguas negras y aguas blancas que mm, de alguna manera se consigan en su desarrollo con elementos estructurales que no pueden ser atravesados por una tubería de descarga de aguas negras o por una tubería de alimentación de aguas blancas, igualmente con el aspecto ingenieril, eléctrico y el resto de las disciplinas, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la estructura es el corazón del proyecto, ¿no? Y no solamente es el corazón del proyecto, sino que hay unas consideraciones que tienen que ver con la normativa que no solamente se deben aplicar, sino que nosotros como coordinadores de proyecto y gerentes de proyecto debemos conocer. Entonces, el hecho de no ser ingenieros, al ser coordinadores de proyectos o gerentes de proyectos, no nos exime de responsabilidad, ¿ok? Porque somos igualmente partícipes de un proyecto y estamos en la obligación de conocer lo que estamos haciendo y eso implica la revisión de cada uno de los proyectos. Cuando yo estudiaba y cuando yo me inicié en la carrera de arquitectura y luego como constructor, promotor, todo esto se hacía manualmente. Hoy en día existen programas, ¿no? Bien conocido el BIM, el Building Information Modeling, que a través del programa Revit te permite de alguna manera hacer un solapamiento de todas las disciplinas y encontrar los nodos o los puntos críticos, pues, ¿no? Eh, que se puedan presentar en en el desarrollo de un proyecto, pues, ¿no? Pero nosotros inmediatamente debemos, en la función de gerente de proyecto o coordinador de proyecto, debemos verificar plano por plano, no solamente para conocer cómo se va a desarrollar esa infraestructura, sino que debemos verificar si realmente está acorde o no con la norma. ¿Ok? La norma que rige el desarrollo de las estructuras e infraestructuras es la norma COENIN 1756, cuya actualización se realizó a raíz del deslave de Vargas, hoy Estado La Guaira, que ocurrió básicamente hace unos 20 años, ¿no? En ese entonces yo ya estaba activo y trabajando y me tocó pues este, vincularme con con esa problemática que se desarrolló allí. Entonces, cuando vamos al código de ética profesional y comenzamos a ver los puntos, ¿no? Que son, si no me equivoco, 23 los puntos, 22, ¿no? Me equivoqué por uno, quizás habrá que agregar uno número 23 luego de todo este desastre que ha ocurrido en La Guaira. El primero habla sobre las virtudes, el primer punto, el segundo sobre la ilegalidad, el conocimiento, la seriedad, las remuneraciones, las firmas, el tema de las obras, las licitaciones, ¿no? Y pues hay una serie de enunciados allí que acompañan a el código de ética. En el primer punto de las virtudes, el primer punto del código de ética dice lo siguiente. Se está conectando alguien aquí. Ok. Saludos, Kevin, bienvenido. Estamos ya aquí desarrollando el punto número uno del código de ética. He revisado tus disertaciones, tus escritos que me has enviado interesantes. Los vamos a comentar. Viene otro que también se está conectando.
Ok, saludos, María Fernanda. Bueno, ya estamos llegando casi que al foro completo. Di una introducción, la clase está siendo grabada, entonces en estos 15 minutos previos, bueno, la podrán revisar cuando la cargue, tanto en el portal como en el canal de YouTube, donde tengo un montón de clases allí que pueden inclusive revisar si les da curiosidad. Pero estábamos hablando del código de ética profesional con el que estoy empezando en vista de todos estos eventos que han sucedido y pues la responsabilidad mía como profesor y como elemento activo en la creación de infraestructuras, coordinación de proyectos y de construcción, tengo el deber de transmitirles a ustedes la responsabilidad de que todo esto implica de ser arquitecto y de que lo nombren a uno coordinador o gerente de un proyecto, pues, ¿no? Y en ese sentido decía que nosotros debemos conocer de todas las disciplinas, ¿no?, que están involucradas en el proyecto y evitar a nivel de desarrollo proyectual el conflicto que se puedan presentar entre unas y otras. Hoy en día existen programas de planificación, el Microsoft Project, que es uno de los que más se utiliza para de alguna manera llevar a cabo el desarrollo de un proyecto, y atender los puntos críticos o las rutas críticas que llaman para solventar situaciones que se vayan presentando, sobre todo cuando los proyectos entran en contradicción, la estructura con la ingeniería sanitaria con la electricidad, la data y la telefonía con electricidad, es decir, hay una serie de consideraciones que vamos a ir desglosando y que yo les voy a ir transmitiendo. Pero el primer punto del código de ética, que es lo que me aboca en este momento, en vista de las circunstancias que hemos vivido con este mal llamado doblete sísmico, que me parece espantoso ese nombre. Para mí es un sismo, ¿ok? Un sismo que tuvo eh, un epicentro con dos elementos puntuales de liberación de energía que se integraron y se convirtieron en uno solo de una magnitud muy poderosa, pues, ¿no? Pero eso no significa que eso sea excusa para que las edificaciones hayan colapsado como han colapsado, ¿ok? Y allí entonces es donde entra el tema de la permisología y la responsabilidad de cada quien, que es de carácter penal. ¿Qué significa eso? Que nuestro trabajo está regido por la ley del ejercicio de la arquitectura, de la ingeniería, arquitectura y profesiones afines, por el código de ética, y nuestras actuaciones revisten carácter penal en el caso de nosotros incurrir en un incumplimiento severo de la norma. ¿Y qué significa un incumplimiento severo? Bueno, lo que ustedes han visto que ha sucedido. Eso reviste carácter penal porque son edificaciones que colapsaron y en las cuales murieron personas. Y el carácter penal no solamente implica como mencionaba una de las evaluaciones, que te suspendan por un año en el ejercicio de la profesión. No. O sea, esto implica que si eso que sucedió, que ustedes han visto que ha sucedido, eso implica que tú vas preso, vas para la cárcel y puedes pagar hasta una condena hasta de 16 años. Entonces, en este momento estamos en un momento álgido porque lógicamente ocurrió el evento, apenas han pasado 3 semanas, ya parece que hubiesen pasado 3 años, están en las evaluaciones, pero luego de todas estas evaluaciones vienen los resultados, las conclusiones y lógicamente vienen las responsabilidades. Y esas responsabilidades recaen sobre los profesionales de la arquitectura y la ingeniería que estuvieron y avalaron la mala praxis profesional que se presentó. Un segundito. Disculpen que hubo una breve interrupción, producto justamente de la impericia
que tiene que ver con nuestro oficio, pues, ¿no? Entonces, bueno, estaba hablando de las responsabilidades penales y todo lo que eso conlleva, pues, ¿no? Para que ustedes sepan que el trabajo que ustedes están haciendo es casi que como el trabajo de un médico, pues lo que pasa es que el médico también tiene un número de colegiatura, pero el médico, como dicen, entierra a sus muertos, ¿ok? Y nadie sabe muchas veces lo que pasó, pero en el caso del arquitecto y del ingeniero es muy difícil ocultar el muerto, porque ahí queda. Si no queda en pie, queda en escombros. Entonces, el primer punto dice actuar en cualquier forma que tienda a menoscabar el honor, la responsabilidad y aquellas virtudes de honestidad, integridad y veracidad que deben servir de base a un ejercicio cabal de la profesión. El segundo punto habla de violar o permitir que se violen las leyes, ordenanzas y reglamentaciones relacionadas con el cabal ejercicio profesional. Número 2, en lo que es el código de ética, ¿no? Yo de todas maneras se lo voy a subir allí al portal, pero es muy fácil de reconocer. Entonces, vamos a concentrarnos en estos dos puntos y vincularlo con lo que sucedió. Me gustaría saber la opinión de alguno de ustedes en este sentido. No tengan temor. Es un hecho que sucedió y que ustedes van a llevar a cuestas toda la vida profesional. Y bien bueno que sucedió mientras ustedes se están formando, para que sepan las responsabilidades a que conlleva actuar de forma y menoscabar el honor, la responsabilidad y las virtudes de honestidad, integridad, veracidad que deben servir al ejercicio de la profesión. Violar como se violaron y se permitieron, ¿no? Violar las leyes, ordenanzas y reglamentaciones relacionadas con el cabal ejercicio profesional. ¿Y por qué lo digo esto? Digo esto porque desde 1967 que ocurrió el sismo en la ciudad de Caracas y que también afectó a la población de La Guaira, desde ese entonces no había ocurrido un sismo de magnitudes similares, ni mucho menos a las que experimentamos en este caso. Pero pues resulta entonces que en un periodo de 40 años, esas edificaciones que quedaron en pie algunas todavía y que otras colapsaron definitivamente, simple y llanamente en ese momento, en el año de 1967, hubo una inobservancia en cuanto a las leyes que rigen el ejercicio de la profesión y básicamente los propietarios, dueños de edificios y la alcaldía actuaron negligentemente por no exigir la actualización de esas infraestructuras, ¿ok? A la normativa que posteriormente se actualizó con el sismo. En este caso, pues, eh, la realización de edificaciones sismo resistentes, no antisísmicas. Eso de antisísmico, eso es un error. Edificaciones sismo resistentes. Las edificaciones no son antisísmicas. Las edificaciones son sismo resistentes. Las edificaciones no van antisismo, a contra del sismo. Por el contrario, deben ser lo suficientemente dúctiles, ¿ok? Para evitar el colapso. Ahora, allí ya hay una primera violación flagrante de las autoridades que debían no solamente exigir la actualización
de esas edificaciones y adecuarlas a la norma Covenin resultante de esto, sino que simple y llanamente lo dejaron así y nadie exigió que esto se cumpliera, pues, que la normativa se cumpliera. ¿Qué sucede 40 años después? Esas edificaciones que colapsaron y que nunca se actualizaron, que hicieron caso omiso de las recomendaciones del Departamento de Bomberos del momento, de Protección Civil mucho más recientemente, nunca se cumplieron y se obviaron. Entonces, ¿quién es responsable allí? Son responsables todos, propietarios, ingenieros, municipio, alcaldía, gobierno municipal, como ustedes quieran llamarle. Y no solamente, digamos que la administración actual municipal, sino la actual y las anteriores que ejercieron el poder en esos municipios y negligentemente no hicieron la actualización correspondiente de los edificios y de las edificaciones de acuerdo a la norma. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, pero esto es un tema municipal. ¿Y quién no me dice a mí que el día de mañana alguno de ustedes pueda ser nombrado director de obras de una alcaldía? O pueda ser nombrado ingeniero municipal, aunque sean arquitectos. Esto es simplemente un título. ¿Ok? El tema de ingeniero municipal. Y entonces entran ustedes en un cargo, a ejercer un cargo de virtudes y legalidad. ¿Y qué es lo que primero que deberían hacer ustedes? Bueno, revisar el estatus de las permisologías, no solamente las pendientes, sino las históricas, las del pasado. Pero nadie lo hizo. Y allí murió gente. Y murieron personas. ¿Ves? Entonces, una de las cosas que se observa ahorita es que, lógicamente y claramente, la evaluación post-sismo, claro, todo el mundo es experto. Después de que se cae la edificación, todo el mundo es experto en señalar que fueron los nodos que fallaron, que no estuvieron armados como es debido. Eso también lo veremos en su momento con un plano estructural sencillo, pues, ¿no? Para que ustedes más o menos vean cuáles son, son las características, ¿no? De cómo se presentan. Pero nadie salió a exigir que eso fuese cumplido. Entonces allí todos están de alguna manera acusados o serán acusados de lo que se llama homicidio culposo, porque eso es lo que en lo que deriva la mala praxis profesional, porque el colapso de la estructura mató personas y eso es un homicidio. Y ese homicidio está caracterizado porque no se observaron las leyes, el honor, la responsabilidad, las virtudes de honestidad, integridad y veracidad que deben servir de base a un ejercicio cabal de la profesión. ¿Mm? Entonces, allí nos encontramos como gerentes de proyectos frente a un panorama el cual es sumamente complejo, pero que la gente en los últimos 26 años se tomó muy a la ligera. ¿Ok? Y esto lo estoy diciendo con toda la responsabilidad del caso y sin querer meter el dedo en la llaga de nada, pues no. Pero lamentablemente, en el año 99 también hubo un evento en lo que era el estado Vargas, o llamado estado de La Guaira, que fue el deslave. Muchos de ustedes es probable que no habían nacido, pues no, esto fue en el año 99, o quizás haya alguien aquí que sea mayor, pues no, no sé. Pero en realidad
Allí prácticamente lo que sucedió fue una vaguada, ¿ok? Un evento extraordinario que depositó una cantidad de sedimentos, ¿ok? ¿No? Aluvionales, es decir, producto de, del deslave y de una copiosa lluvia que duró semanas diariamente en ese sector. Y pues ocurrió la tragedia que quizás ustedes habrán visto en video y en algunas referencias históricas. Es decir, a partir de ese evento, la norma Covenant también se actualizó y hay un capítulo específico dedicado al caso del deslave de La Guaira. Entonces, esos terrenos que se ganaron al mar, ¿no? Se ganó una franja costera porque se depositaron todos esos sedimentos que bajaron del cerro del Ávila, ¿no? De forma copiosa, se depositaron y tuvieron un asentamiento bastante pobre en un periodo de 20 años. Y a pesar de que la norma indica que allí no se podían ejecutar edificaciones, se ejecutaron edificaciones, entre ellas edificaciones de carácter privado y edificaciones de carácter público, entre ellas las famosas OPP, que es una reducción de las siglas OPPPE, que significa Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales. Esta fue una oficina que funcionó de forma adscrita a la presidencia de la República, directamente. Y hay documentación fehaciente y de declaraciones donde los responsables de la Gran Misión Vivienda Venezuela admiten que no se ejecutaron los estudios geotécnicos necesarios ni de suelo indispensables, ni de observación de las normas regulatorias de catastro y de ordenanza, porque la emergencia era apremiante y había que resolver el problema de la reubicación de las personas, que lo habían perdido todo. Y ahora, luego de 20 años, muchos de los cuales habiendo luchado casi 10 años por la obtención de una vivienda, nuevamente, por la ineficacia y la complicidad de los entes del Estado, llegaron nuevamente a una condición de estar sin techo. Entonces, ¿cómo quedamos aquí? Fíjense el panorama. Ahorita se están evaluando todos los elementos de patología estructural, pero son muy pocos los patólogos expertos y que tienen especialización en esa área. Por no decir que se puede contar de veintenas o decenas de profesionales, pues. Y la respuesta de las instituciones es la formación de profesionales a través de cursos de 1 o 2 días para ir a evaluar si una edificación puede o no ser habitable aplicando este bendito esquema del semáforo verde, amarillo y rojo. Entonces, ¿qué estamos haciendo si el Estado, el propio Estado, la municipalidad, la gobernación y además los promotores inescrupulosos que se aprovecharon de estos terrenos ganados al mar, porque por supuesto tener un apartamento en La Guaira a 15 minutos de Caracas, sin tráfico
y con una tremenda vista al mar y una salida a la playa, pues bueno, eso es como lo que llaman un lomito, pues, ¿no? Desde el punto de vista inmobiliario. Pero allí se cometieron actos de corrupción. El primer acto de corrupción que hubo allí es haber construido en ese sitio. Porque no es que no se pueda construir, pero no se construyó acorde con lo que indica la norma. Yo soy de los que dice que ahí no se debió haber hecho un solo edificio. Entiendo que los edificios anteriores a las actualizaciones de la norma hayan colapsado, bueno, porque eran edificios que se hicieron en los años 60, incluso algunos en los años 50 y no estaban adecuados de la norma. Pues bueno, allí uno hay inobservancia también y hay unas responsabilidades que derivan de eso. Entonces, una de las cosas primordiales para mí es que ustedes entiendan que cada una de las actividades que ustedes ejercen como profesionales o como gerentes de proyectos, que es de lo que va esta materia, y que originalmente yo la imparto dando ejemplos de- sobre el plano de posibles conflictos que se puedan generar, pero aquí se generó el conflicto mayor por la inobservancia de todos estos temas. Y lógicamente hay un tema que es mucho más macabro, que es el tema que está vinculado con la presión que sufre el profesional, porque la firma del profesional, en este caso el ingeniero, los ingenieros de todas las disciplinas y el arquitecto, así como el coordinador de proyecto, esa firma tiene que ir para avalar el proyecto ante los entes municipales. Y muchas veces la presión, el soborno y el hecho de decirte, olvídate de eso, vale, que ahí no va a pasar nada, no importa que no le pongamos estas cabillas. Pues bueno, acuérdense de estas palabras que le digo hoy en día. En el momento número uno que ustedes escuchen que alguien le diga algo así, ustedes deben renunciar a eso independientemente de lo que signifique y lo que implique a nivel económico. Porque a mí me ha tocado, pero es preferible dormir con la cabeza y la conciencia tranquila. Eso no significa que no puedan suceder problemas a causa de estos sismos, pero una cosa es que tú lo hagas a sabiendas de que estás incumpliendo y de que estás faltando a la ética. ¿Ok? Entonces, el gerente de proyecto tiene que ser el garante del cumplimiento no solamente de los temas éticos relacionados con la profesión, sino también con los temas técnicos vinculados con el desarrollo de los proyectos. Y es por eso que si vas a ser gerente de proyecto, tienes que conocer, lógicamente, no de ecuaciones matemáticas ni de cálculos, como me lo comentaba Kevin en una de sus asignaciones, ¿ok? No, 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 quizás no lleguemos hasta hacer, revisar el cálculo, pero sí tenemos la obligación y la necesidad imperativa de que todos esos estudios de cálculo, de las corridas del programa, los resultados que arrojen, todo el tema de la planimetría que tiene que ver con el desarrollo del proyecto, todo debemos revisarlo y si nosotros como gerentes de proyectos desconocemos de alguna de las materias, estamos obligados a asesorarnos, ¿ok? Para efectivamente darle el visto bueno y que el proyecto continúe, pues, ¿no? Porque entonces allí llega el punto donde la cláusula cuarta del código que habla de la seriedad, donde enuncia que ofrecerse para el desempeño de especialidades y funciones para las cuales no tengan capacidad, preparación y experiencias razonables. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes no están preparados, si no están capacitados,
si jamás en su vida han visto un cálculo estructural o jamás en su vida han estudiado un plano de estructuras y un despiece de una viga o el armado de una losa o la revisión de toda una tabla de columnas, ¿ok? Ustedes no pueden aceptar el cargo de gerenciar nada. Simple y llanamente, lo más honesto es decir, yo solamente hago el proyecto, ¿ok? Porque soy arquitecto, me encargo del diseño y me exijo la inspección para que el proyecto se cumpla de acuerdo a lo que está hecho en la arquitectura. Y entonces ahí viene la diferenciación de las inspecciones. Una cosa es la inspección de arquitectura y otra es la inspección que realiza el inspector asignado, ¿ok? Que es el que aprueba las condiciones del armado estructural y de todos los elementos que incorporan ah, el desarrollo de una edificación antes del vaciado de, de esa estructura y al mismo tiempo tienes que tener en tus manos todas las pruebas y los ensayos de concreto que certifiquen que la resistencia es la adecuada, de 3.500 kilogramos por centímetro cúbico. Eso aparece en todas partes en los planos estructurales. Pues, ¿no? Ya lo veremos en, en la sesión del viernes, si Dios quiere, pues, ¿no? Porque hoy me voy a ocupar básicamente de estos puntos, pues, ¿no? No sé si alguien tiene una observación o quiere hacer un comentario sobre este particular. Nadie se atreve a decir nada. Al menos está claro lo que se está diciendo. Están comprendiendo la importancia del ejercicio de la profesión y de cumplir con las normas. Lo pueden señalar con un dedito. Si eso está claro. ¿No está claro? Bueno, entonces llegamos a un punto clave. Tenemos que estar claros en todos estos aspectos que les he señalado con relación al tema de la ética profesional. ¿Ok? Porque además, en la medida que nosotros vamos eh, ahondando en el conocimiento del código, aparecen también elementos relacionados que dispensar por amistad, conveniencia o coacción el cumplimiento de disposiciones obligatorias cuando la misión de su cargo sea de hacerlas respetar y cumplir. ¿Qué quiere decir eso básicamente? Que toma aquí esto y olvídate de esos planos porque esa estructura, así como está calculada, es muy costosa de hacer. Y al tú aceptar y hacer la omisión, también estás teniendo allí una responsabilidad en el desarrollo del, del proyecto y de su posterior ejecución. ¿Ok? Bueno, eso como punto inicial referido al tema ético, pues, ¿no? Allí en el portal están las primeras asignaciones en las cuales ustedes pueden esbozar sus criterios y así poder yo entender si realmente comprendieron lo, lo complejo y la responsabilidad que deben de tener al asumir este tema vinculado con el desarrollo de las infraestructuras de edificación, no solamente edificación, sino también viales, de comunicación, de todo tipo. Es decir, observar siempre la norma y nunca ceder ante la tentación de olvídate de esto,
fírmame esta cuestión sin tú realmente conocer lo que están firmando. Eso no lo deben hacer nunca porque estarían incurriendo en un delito fatal que luego puede tener consecuencias terribles para ustedes.